Hola a todos, compañeros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que ya lo tienen instalado, hay que abrir el software. Hay que ejecutarlo como administrador, entonces hay que darle clic derecho, ejecutar como administrador. Les va a pedir permiso para que cambie, para que realice cambios en el dispositivo. Y como les comentaba en la sesión en línea, no es necesario activar nada. Vamos a utilizar la versión demo. Las utilidades que nos da la versión o que nos da el demo son suficientes para lo que vamos a ocupar. ¿Ok? Bueno, esta es la ventana principal. Está en blanco porque necesitamos generar un proyecto nuevo. Para generar un proyecto nuevo hay que ubicar la pestaña File. ¿Sí? En la pestaña File hay que ubicarla y darle clic en Nuevo Proyecto. Al dar clic en Nuevo Proyecto, seleccionamos Easy PLC Logic Program y darle clic en aceptar. ¿Okay? Bueno, del lado izquierdo tenemos el árbol de proyecto. ¿Sí? Está dividido el proyecto, nuestro proyecto está dividido en tres partes. La parte del hardware, el software y el HMI. El hardware, dentro del hardware, si nosotros damos clic en el icono de más, en el hardware tenemos el CPU del PLC y las entradas y salidas de nuestro dispositivo. Vamos a dar clic en el CPU del PLC y aquí, como parte informativa, tenemos algunos datos del CPU del PLC. Si recuerdan un poquito lo que hablábamos el lunes, el PLC puede estar en modo stop o en modo run. En modo stop está en modo de espera, está en modo de reposo, y cuando nosotros cambiamos el PLC a run, este empieza a ejecutar de forma cíclica el programa que se encuentre en su memoria. ¿Sí? Esto lo va a ejecutar siempre. Entonces nosotros podemos cambiar desde aquí el modo en que queremos que esté el CPU al iniciar. Y hay algunos datos aquí. Podemos cambiar la dirección IP del PLC virtual. Nos dice aquí cuál es el ciclo de trabajo del PLC, cuál es la frecuencia de los timers del PLC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos datos que para nosotros van a ser informativos, no vamos a cambiar nada. Algo que también es importante conocer es las entradas y las salidas de este dispositivo virtual. Si damos clic aquí, en el icono de más, vamos a ver el driver virtual de las entradas y salidas de este PLC. Vemos que virtualmente podemos conectar, podemos simular 16 entradas digitales y 16 salidas digitales. Pero no tenemos ninguna entrada analógica y ninguna salida analógica. Entonces no podemos simular sensores que entreguen rangos de corriente o de voltaje, así como tampoco podemos simular una salida del controlador que entregue una corriente o un voltaje que podría ser de 420 mA o de 1 a 10 volts, etc. Lo que sí podemos simular son entradas y salidas digitales. ¿Cuántas? 16 entradas o 16 salidas. Podemos simular 16 actuadores a la salida. Podemos simular que conectamos 16 actuadores a la salida y podemos simular que conectamos 16 interruptores de humedad o 16 interruptores de temperatura o una combinación de 16 interruptores de tal cosa o 16 botones o 16 interruptores. Entonces, esto también es meramente informativo. Los botones configurar y test también son informativos porque como no tenemos la versión Pro,
También, si los picamos, nos va a dar un error ahí, ¿sale? Bueno, entonces esta parte es el hardware. Solamente nos va a servir, como les mencionaba, para tener información del PLC o del dispositivo virtual. Donde sí vamos a modificar algunas cosas, y es lo que nos importa, es en el software, ¿sí? Es aquí donde vamos a escribir la programación de este PLC virtual. Si damos clic en el icono donde está el símbolo de más, para abrir esa carpeta, vemos que hay un icono de variables y uno de program. En el icono de variables nosotros podemos ingresar nuestra tabla de variables. Si yo ya hice un análisis previo del proyecto que se va a... Del proyecto que se va a controlar o de lo que va a controlar, en este caso el PLC, pues yo ya sé qué variables son de entrada, qué variables son de salida, y puedo agregar aquí mi tabla de variables que yo ya tengo. Y en el program, en el main, ¿sí? Yo ya puedo escribir la programación que va a ser transcribir o pasar de las ecuaciones lógicas que deduje, pasarlas al lenguaje de programación, que en este caso va a ser un lenguaje de escala. ¿Okay? Bueno, entonces lo primero será escribir una tabla de variables, ¿vale? Entonces, para eso vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. Entonces, ¿con qué ejemplo vamos a comenzar? Vamos a comenzar con el ejemplo, con el primer ejemplo que vimos. ¿Se acuerdan del ejemplo donde teníamos dos botones para hacer que un pistón perforador hiciera un agujero en una placa metálica, ¿sí? Una troqueladora? ¿Sí? Requeríamos que se presionaran dos botones al mismo tiempo para que ese pistón perforara. Bueno, entonces en ese caso tenemos dos entradas y una salida. Entonces, sabemos los nombres de estas variables, entonces vamos a agregar aquí, es el botón de acción 1. Si escribo los nombres de las variables, voy a asegurarme que no dejar espacios, porque me va a marcar un error. Si dejo espacios me va a marcar error. Puedo escribir mayúsculas o minúsculas, eso no hay problema. Ok. Bueno, entonces, vean que botón de acción 1 es una entrada, botón de acción 2 es una entrada y el pistón es una salida. ¿Dónde voy a indicar que son entradas o que son salidas? Aquí en Address. Si le doy clic en Address, vean que me aparece el driver del simulador virtual. Y aquí están las entradas y las salidas. Quedamos que tengo 16 entradas digitales y 16 salidas digitales. En este caso, los botones son entradas digitales. Si yo abro aquí esta carpeta de entradas, aquí están enumeradas las 16 entradas digitales, desde la 0.0, hasta la 0.15. Entonces, ahí están las 16 entradas digitales. Yo podría elegir cualquiera de estas 16 entradas para conectar, para simular la conexión de un botón a cualquiera de esas 16 entradas. Entonces, para llevar un orden, la conecto a la I0.0. Podría conectarlo a cualquiera, pero para llevar un orden a la I0.0. De la misma forma, el botón de acción 2 lo conecto a la I0.1 para llevar un orden. Y el pistón, que es una salida, lo voy a conectar a una output. Igual, para llevar un orden a la 0. Podría haberlo conectado a cualquiera de las 16 que tengo disponible, igual desde la 0 hasta la 15. Entonces, voy a elegir la 0 para llevar un orden. Entonces, ya tengo mi tabla de variables. También vean que hay un espacio para poner una descripción. Yo ya hice mi análisis previo
podría dejar una descripción. ¿Ok? Bueno, entonces yo tengo mi tabla de variables, que sería lo equivalente a dejar, a declarar mis variables. Ahora, lo que sigue es escribir mi código. Bueno, entonces voy a dar clic derecho en el main, me voy al árbol de proyecto, doy clic derecho en el main y voy a dar clic en agregar secuencia. Aquí es donde voy a escribir el programa, ¿sí? El programa en lenguaje de escalera. Me pide que le dé un nombre a esa secuencia, ¿sí? Entonces, yo podría darle cualquier nombre. Principal le voy a dar. Y vean que me da a elegir entre distintos lenguajes de programación: escalera, script, bloques de funciones y algunos otros más. Les mencionaba, el lenguaje de escalera es el más común, por eso es el primero de la lista. Entonces lo voy a hacer con lenguaje de escalera, le doy a aceptar. Vean que es una hoja en blanco donde yo puedo agregar los símbolos que, como también les mencionaba, van a representar mediante interruptores normalmente abiertos, normalmente cerrados y bobinas, un circuito eléctrico, ¿sí? En este caso, en el ejemplo de los dos botones y el pistón, cuando hicimos nuestro análisis, la ecuación que describe el funcionamiento de ese pistón era una función AND, ¿sí? La ecuación que describe el funcionamiento de ese pistón es una ecuación AND entre los dos botones, ¿sí? En lenguaje de escalera, una función AND entre esos dos botones son dos interruptores normalmente abiertos, y quedamos que las salidas se representan con bobinas, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar interruptores, dos interruptores normalmente abiertos y una bobina. En la parte superior de este bloque principal, vean que están los símbolos de esos interruptores normalmente abiertos, cerrados y bobinas. De izquierda a derecha está el interruptor normalmente abierto, le sigue el interruptor normalmente cerrado. Hay algunos otros símbolos, por ejemplo, le sigue un comparador, no sabemos qué es eso, no lo vamos a utilizar. Después le sigue la bobina. Recuerden que también, según el proveedor, los símbolos pueden cambiar. En este caso, vean, son dos llaves. Y después hay algunos símbolos que representan funciones específicas de cada proveedor. Entonces, también no nos vamos a ocupar. Vean que hay varias funciones que el proveedor nos dan para utilizarlas. No las vamos a utilizar. Entonces, vamos a generar una función AND. Entonces, para agregar a este programa principal dos interruptores, vean que en toda esta hoja en blanco yo puedo elegir un espacio para agregar esos símbolos. Cada que yo doy clic en cualquier espacio, vean que está dividido en rectángulos. Cada que yo cambio de espacio, se ilumina un contorno de un rectángulo diferente. Entonces voy a elegir el primer espacio y después en donde voy a poner el primer interruptor, y después elijo el contacto que quiero. Lo selecciono, le doy clic con el mouse y ahora va a aparecer una tabla como esta, donde yo voy a vincular ese interruptor normalmente abierto con un botón. Entonces lo voy a vincular con el botón de acción 1, que es con esa variable, y después voy a agregar otro interruptor normalmente abierto en serie
De nuevo me da la misma tablita, ahora con el botón de acción 2 y en serie con una bobina. Esa bobina está vinculada al pistón, ¿sí? Que sería la salida. Ok, entonces, en este momento ya tengo mi ecuación, ¿sí? Esta ecuación, esta AND, representa el encendido del pistón a partir de la activación de estas dos entradas, ¿sí? Una AND. Lo que sigue es probar, bueno, cargar este programa al PLC y probar su funcionamiento, ¿sí? Entonces, para eso vamos a seguir lo siguiente.